distintas gentes. Semana Santa significa vacaciones para la mayoría de las personas. Playa, sol, fiesta, tiempo en familia, tiempo con amigos, tiempo para desenfrenarse lejos de papá y de mamá para algunos adolescentes. O simplemente una semana de trabajo más, con 2 días de asueto. 3 si tenemos la suerte de trabajar para el gobierno del estado, específicamente ahí en el EPI. 1 si tenemos no tanta suerte y trabajamos para una transnacional como Honeywell. Para la cristiandad alrededor del mundo, al menos en teoría, es un tiempo para hacer una pausa y recordar lo que sucedió con nuestro Señor en su último viaje a Jerusalén hace más de 2000 años. Particularmente como pastor de esta iglesia, como se los dije ayer, tengo la intención de que este año Semana Santa signifique para nosotros un tiempo de reflexión acerca del significado más profundo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos viendo lo que significa la cruz desde distintas perspectivas. Ayer lo vimos desde la perspectiva del diablo. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de la iglesia. Mañana, con la ayuda de Dios, y de veras, hermanos, créanme cuando les digo que no se pueden perder el sermón de mañana. No porque sea yo el que lo voy a predicar, por el contenido del sermón. Bueno, déjenme para empezar el sermón de hoy citar parte de un artículo que la revista estadounidense Newsweek, una de las más importantes allá, publicó en su edición de marzo de 1999. Si ustedes entran a internet y le ponen así el título del artículo que voy a poner, lo pueden encontrar completo. El artículo se tituló 2000 años de Jesús y salió en esa edición de marzo de 1999 porque se acercaba el milenio y eran 2000 años desde el nacimiento del Señor. Este artículo comienza así, se lo voy a leer tal cual. Los historiadores no registraron su nacimiento. Por los primeros 30 años de su vida nadie le puso mucha atención. Un judío de Galilea con reputación de enseñar y sanar, llegó a Jerusalén a la edad de 33 años durante la semana de Pascua. En 3 días fue arrestado, juzgado y condenado por traición, para luego ser ejecutado como el más común de los criminales. Sus seguidores dijeron que Dios le había levantado de entre los muertos. Pero salvo por aquellos que creyeron en él, todo este evento pasó desapercibido prácticamente para todos. Hasta aquí la cita de este artículo en la revista Newsweek, cuyo contenido, al menos hasta donde lo leí, es esencialmente correcto. Cuando Jesús caminó por la tierra, difícilmente alguien ajeno a su pueblo supo que estuvo aquí. Después de que se fue, todo pareció seguir igual. Y sin embargo, a más de 2000 años de su nacimiento, todo el mundo mide el tiempo a partir de su llegada. Él es el vértice que marca el antes y el después de la historia. Él es la piedra angular de la verdad, el fundamento de la fe y la prueba definitiva de que Dios existe. Como iglesia, todo esto lo sabemos, todo esto lo creemos, todo esto lo recordamos cada año en Semana Santa. Pero me temo que hemos escuchado tantas veces la historia de la cruz de Jesús que en cierta medida ha perdido su poder de sorprendernos. Y por eso es bueno que nos preguntemos, ¿qué significa la cruz de Jesús para mí como parte de la iglesia de Cristo?
Gálatas 6:14, en el pasaje que leímos, tiene una respuesta muy importante a esta pregunta. Déjenme leer de nuevo este pasaje, Gálatas 6:14. Luego oramos para pedir la dirección de Dios y luego buscamos la respuesta en este pasaje de Pablo a los Gálatas. ¿Qué significa la cruz para un cristiano? Vamos a orar. Padre, cuando repetimos el credo apostólico, el credo de los apóstoles, y llegamos a la parte que dice fue crucificado, refiriéndonos al Señor Jesús, estamos declarando que creemos que el Hijo de Dios fue asesinado en una cruz, que fue asesinado en un lugar llamado el Monte de la Calavera, o el Monte Calvario, o el Gólgota, como también se conoce. Literalmente creemos que eso sucedió. Que si ustedes y yo hubiéramos podido estar ese día allí, hubiéramos podido contemplar con nuestros propios ojos la lenta y penosa agonía de Jesús de Nazaret. Hubiéramos contemplado su humillación al morir en medio de dos ladrones. Hubiéramos visto la sangre brotar de las heridas que prácticamente cubrían todo su cuerpo. Le hubiéramos escuchado clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cruz es el corazón del Evangelio, y el Evangelio es la razón de nuestra existencia. Igual que el apóstol Pablo, no tenemos nada de qué gloriarnos excepto por la cruz de Jesús. Porque no hay nada con lo cual pudiéramos, a base de méritos propios, reclamar el amor de Dios para nuestras personas. No tenemos nada, ni nuestra belleza, ni nuestra inteligencia, mucho menos nuestra justicia. No hay nada que pudiéramos ofrecerle a Dios para que Él nos amara. Y eso es general. Pablo lo dice muy bien en Romanos 3. Si usted ve a Romanos 3:23, ahí Pablo dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, dice Pablo. No hay diferencia entre un abogado y un narcotraficante. No hay diferencia entre una neurocirujana y una bailarina exótica. No hay diferencia entre el hombre más respetado de la sociedad y una persona que se la pasa inhalando cemento todo el día. El día de ayer tuve la oportunidad de testificar de nuestra fe con mi doctora, la oncóloga. Por cierto, los jueves generalmente damos testimonios. Déjenme dar rápidamente un testimonio. Se cumplieron ya 5 años desde mi operación de mi cáncer de parótida. Y estos análisis que revisó ayer la doctora, reflejaron que el cáncer sigue sin aparecer. En teoría, después de 5 años uno está curado. Entonces, gracias a Dios, puedo decir que al menos del cáncer de parótida, el Señor me sanó. Eso nada más es como un paréntesis, y les agradezco sus oraciones en este tiempo, que sin duda tuvieron mucho que ver con la respuesta de Dios. Bueno, pero ayer que estaba en el consultorio, la doctora le decía yo a Magda ahorita que veníamos, no es media atea, es atea y media. Y tuve oportunidad de testificarle de nuestra fe, y ella me decía: es que, pues, yo no puedo ir a la iglesia, además hay tantos dioses y tantas religiones que yo me hago bolas. Y yo sí quisiera a veces ir a la iglesia, pero no tengo tiempo, tendría que dejar el consultorio, y no lo voy a dejar. Y me acordé que hace unos años
le testifiqué a un compañero mío que es chofer de una camioneta, de la camioneta de la empresa para la que yo trabajaba, un chofer. No tiene más que secundaria. Y cuando yo le dije, también le invité, me dijo lo mismo. ¿Pero cuánto tiempo duran ahí? No sé, como 2 horas, 2 horas y media. 2 horas y media. Y el domingo, no. Uno es una oncóloga, otro es un chofer. Una tiene estudios de posgrado, uno no terminó la secundaria. Y sin embargo, los dos piensan lo mismo. Y ahí es donde Pablo tiene razón, no hay diferencia. Sin la gracia de Dios que emana de la cruz de Cristo, ninguno de nosotros tampoco tendríamos el más mínimo interés de la salvación que Dios nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo. Y sin esa salvación, todos nos iríamos directo al infierno. Entonces debemos reflexionar. ¿Por qué nosotros sí tenemos fe en la cruz de Cristo? ¿Qué significa la cruz de Cristo para un cristiano? La crucifixión era una manera horrible de morir. Y solo por si acaso no tengamos claro lo que sucedió, déjenme compartir con ustedes una descripción médica de lo que sucede en la muerte por crucifixión. Imaginen que usted es el que está en el Gólgota ese día del viernes. La cruz es puesta en el suelo y usted es colocado de espaldas con sus hombros puestos contra el madero. Un soldado romano busca en su muñeca el espacio entre los dos huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, y lo atraviesa con un clavo de hierro que mide 1 centímetro de diámetro en la cabeza y 18 centímetros de largo. Ese clavo atraviesa su muñeca y se hunde en el madero. Rápidamente el soldado se mueve hacia su otro brazo y repite la operación, teniendo cuidado de que sus brazos no queden muy extendidos para permitirle cierta flexión. Luego de eso, la cruz es levantada y parte de ella cae en un pozo hecho exprofeso para eso y que le permite permanecer en una posición vertical. Su pie izquierdo es presionado en contra de su pie derecho. Y con ambos pies extendidos, con el talón hacia abajo, un clavo similar es martillado a través de ambos arcos de su planta del pie, hundido también en el madero, y sus rodillas quedan flexionadas. Listo. Ya está usted crucificado. Lentamente, el peso de su cuerpo tira hacia abajo desde sus muñecas clavadas y un dolor insoportable sube desde ahí, llega a sus hombros y luego explota en su cerebro. Usted trata de empujarse hacia arriba para tratar de recibir una bocanada de aire, pero ahora es el dolor en sus pies el que acentúa en su cuerpo el dolor por este movimiento. Siguen los calambres en sus brazos y en sus piernas, lo que dificulta el movimiento hacia arriba para tratar de respirar. El aire puede entrar a sus pulmones, eso es fácil. Lo que usted no puede hacer es sacarlo. Y entonces empieza una lucha por obtener, aunque sea un poco de aire.